Gracias, gracias. Buenos días, ¿cómo están? Amén. Decía yo que íbamos a estar en 3 familias, pero la familia está bastante grande hoy. O sea que hay personas que se quedaron aquí. Hoy, como decía Rafael, es el primer domingo del mes de mayo. Este es un mes muy especial porque además de celebrar el Día de las Madres, nosotros los dominicanos tenemos una cita el 15 de mayo para elegir las nuevas autoridades que nos gobernarán por los próximos 4 años. Y realmente hay muchas aprensiones, hay muchos temores con relación a estas elecciones, que según la Junta Central Electoral son las más complejas de los últimos años. Y aunque nuestra democracia es casi adulta, no dejamos de, en sentido general, de tener, como les decía, esas aprensiones, ese miedo. Por eso, en el día de hoy, nosotros hemos decidido hablar de orden divino, que es un tema muy conocido porque es parte de nuestro vocabulario de Unity y que ha sido tratado por nosotros y por todos los ministros Unity. Pero creemos que nunca está de más hablar del mismo. Nosotros hemos colocado una matita que estamos sembrando y queremos llevar el símil de que esa matita que nosotros estamos sembrando es el simbolismo de esa semilla de pensamiento que nosotros estamos sembrando para cosechar de acuerdo precisamente a la siembra que hagamos. Dios es la esencia del bien y desea el bien para todas sus criaturas que somos nosotros. Y existe un orden divino y el reconocerlo y aceptarlo no es suficiente. Es decir, no basta con decretar orden divino. Debemos traerlo a manifestación aquí y ahora. Como nosotros hablamos en nuestro seminario Aprendiendo a Desaprender, les hicimos ver que cada uno de nosotros es responsable de lo que está aconteciendo en su vida, porque nuestra forma de pensar, de sentir y actuar es la que va a manifestar lo que hemos pensado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos y tratar de desaprender aquellos pensamientos que se han manifestado en nuestra vida y que no nos han hecho felices. Vimos también cómo un pensar positivo, centrado en el Cristo, influencia no solo en nuestro mundo, sino a todo nuestro alrededor. De la misma manera, vimos cómo uno negativo, centrado en esa conciencia sensorial, se va a manifestar de igual manera. Y para esto nosotros utilizamos ese día 2 personajes que fue a Jesús de Nazaret como el pensamiento positivo que influenció en el mundo y sigue influenciando en el día de hoy, y Adolfo Hitler como el pensamiento negativo. Como les decía, utilizamos estos 2 ejemplos porque son de todos conocidos, porque han influenciado y siguen influenciando en el mundo de hoy. Pero cada uno de nosotros tiene ejemplos fehacientes de cómo el pensar y el sentir de nosotros mismos y de los demás ha influenciado en nuestra vida y en la vida de todos los que nos rodean. Por eso es tan importante que nos unifiquemos al orden que es divino en nuestra vida y nuestros asuntos.
El orden divino está basado en nuestro primer principio, que nos dice que Dios es el bien absoluto, omnipresente. Pero nuestro quinto principio nos dice que el saber y comprender las leyes de la vida, también llamadas verdad, no es suficiente. Una persona debe vivir además la verdad que conoce. Les decía que sentí en mi corazón que debíamos hablar de orden divino. Y en el día de ayer, precisamente, una de las compañeras del chat trajo el tema de orden divino. Y eso me reforzó esta seguridad de que debíamos de hablar de este tema, porque nosotros sabemos que no hay casualidad, sino una causalidad de asuntos. Aunque les dije que orden divino es una de las afirmaciones que nos identifica, de manera tal que cuando nosotros expresamos esta afirmación y alguien conoce de Unity, lo primero que hace es preguntarnos que si nosotros somos de Unity. A pesar de esto, muchos de nosotros no estamos totalmente conscientes del poder que desatamos cuando nosotros realizamos esta afirmación. Creemos que profundizando en su significado a través del poder formativo de nuestros pensamientos, seremos capaces de traer a manifestación paz, armonía, amor y comprensión, creando un mundo que funciona para todos, como lo afirma Unity en Dominicana. Sabemos que el orden es la primera ley del universo. Y ciertamente no podría haber un universo a menos que sus diferentes partes fueran mantenidas en armonía. Nuestras vidas y el universo son gobernadas por leyes espirituales. Pero hay dos tipos de orden. Hay uno de ellos que su origen es Dios y es verdaderamente divino. Esta es una semilla cuya cosecha son los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, lealtad, gentileza y dominio propio. Y hay otro tipo de orden que tiene sus raíces en la conciencia humana, o sea, en nuestra conciencia personal, sensorial. Y su fruto no apoya nuestro crecimiento espiritual. La guerra, el odio, el perjuicio, la discriminación, todas son ejemplos de los resultados de este orden basado en la conciencia personal. Pero nosotros estamos seguros que las cosas tienen un orden divino en su origen y que solo Dios puede producir el orden que es verdaderamente divino, porque Él es el comienzo del orden divino. Nuestra parte es estar centrados en Dios como fuente de todo bien y simplemente confiar en Él y dejar que fluya, reconociendo que la solución a cualquier situación que enfrentemos está en elevar nuestra conciencia en pensamiento, sentimiento, hacia ese nivel en nuestra mente donde mora el Espíritu, que es el nivel del orden divino. Nos dice nuestro cofundador Charles Fillmore que el orden es la ley divina del ajuste, y a medida que se establece en el pensamiento del hombre, su mente y sus asuntos serán uno con la armonía universal. El orden es la ley divina del ajuste. Y a medida que se establece en nuestros pensamientos y en nuestra mente,
nuestros asuntos serán uno con la armonía universal. Esto significa que al poner nuestros pensamientos en orden y armonía con la inteligencia divina, aún en los detalles más simples de la vida, manifestaremos orden divino. Porque al ponernos a tono con su omnipresencia, con ese poder dentro de nosotros, permitimos que la presencia de Dios se manifieste en nosotros al ocupar el primer lugar en nuestra vida, y lo que nos permitirá disfrutarla a plenitud. Entonces, orden divino es una actitud que sintetiza una perspectiva positiva de la vida, cuando conscientemente, con seguridad, somos capaces de decir: no mi voluntad, Padre, sino la tuya. Al declarar orden divino, aceptamos que Dios está a cargo. Y si Dios está a cargo, todo está bien. Le permitimos que sea Dios en nosotros, porque Él es la semilla de nuestra divinidad, nuestro Cristo morador. Y los frutos que obtendremos serán exactamente los que necesitamos en ese momento. Porque sabemos que hay una solución divina y perfecta en cada situación que enfrentemos. Y en ese estado de conciencia acepto que Dios nunca puede querer para mí lo que yo no quiera inherentemente para mí mismo. No hay nada mágico en las palabras orden divino, pero a veces al pronunciarla los resultados son casi mágicos. Y le he traído a propósito una narración de la ministra Martha Small en su libro Es el tiempo para la fe. Ella nos dice que iba a salir un día con su hija adolescente y al montarse en el carro, en el garaje, para abrir la puerta, esta no quiso abrir. Entonces la hija le dijo: mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ella le dice: orden divino. Y la muchachita, como los adolescentes que son, le dijo: no creas que tú eres maga. Ella se quedó tranquila, volvió a darle al mecanismo y la puerta se abrió. Los resultados parecen mágicos, pero no fue magia. Ella entiende, igual que yo, que había algo que estaba obstruyendo el mecanismo de la puerta, y al aquietarse, al centrarse en Dios y decretar orden divino, este obstáculo desapareció. También ella nos narra otro ejemplo donde dice que iba para una entrevista de trabajo y cuando iba con el tipo encima, cuando quiso encender el carro no encendía. Le dio 2 veces y no encendía. Y entonces la trabajadora le dijo: ¿puedo ayudarla en algo? Y ella dijo: no, está bien, yo decreto orden divino. Y el carro encendió y ella se fue a su entrevista. Cuando llegó a la casa, posteriormente, encuentra a la señora en la puerta de la casa y le dijo: mire, ¿cuáles fueron las palabras que usted dijo esta mañana, mágica? Y ella dijo: orden divino. Pues bueno, yo creo que tenemos que utilizarla porque el refrigerador no quiere encender. Pero esta joven posteriormente se apropió de ella y le cuenta a ella que un día saliendo con su esposo iban en una carretera y no tenían gasolina suficiente y entendían que no iban a poder llegar a la casa y no había una estación de combustible cerca. Pero como ella había visto los resultados de lo que era decir orden divino, ella comenzó a decretar orden divino, y dice, eso se lo contó a Marta, que pudieron llegar a la casa con la gasolina que tenían. Entonces, esas son las cosas que nosotros vemos. Eso nos dice, y aunque nosotros sabemos que no es magia, nosotros, cada uno de ustedes tiene suficiente testimonio para decir cuándo han decretado orden divino y las cosas se han manifestado tal y como deben de ser.
Entonces, aquí vemos algunas de ellas, pero cada uno de ustedes tiene y nosotros también tenemos. Es más, yo le puedo decir que ayer mismo, cuando yo estaba envuelta en este tema, yo tenía muchas cosas encima que me pusieron estresada, me tenían nerviosa, me tenían, bueno, y trabajando con el orden divino, pues obviamente cuando solté y me voy al salón a lavarme la cabeza, pues ahí recibí una llamada donde me dio a entender que el orden divino se estableció. Y en la tarde de ayer, yo sé que muchas personas pues nos atemorizamos un poco con ese ventarrón que vino de un momento a otro. Y mis gatos, o sea que los animales perciben mucho, mis gatos cogieron los 3 para mi casa. Ellos, hay 2 que andan en la calle siempre, que además van a comer, y estaban allá, y yo dije, los gatos siempre perciben cosas, o sea, el ambiente, y dije, bueno, orden divino, y comencé a decretar orden divino, y bueno, ustedes vieron que hubo hasta granizo, que el granizo en Constanza parecía nieve, o sea, que cuando nosotros estamos viviendo situaciones estresantes, vamos a decretar orden divino, y vamos a ver cómo funciona, porque nosotros sabemos que el orden divino no sucede por casualidad, como ya vimos. Aunque a veces, al manifestarlo, no envuelve ningún esfuerzo externo de nuestra parte, sí envuelve una acción espiritual, envuelve nuestra disposición para confiar en el buen desenvolvimiento de las cosas. Envuelve nuestra creencia en la omnipresencia de Dios y en su plan de bien para nosotros y toda su creación. Mi receptividad al poder del Cristo, trabajando a través de mí en todas las condiciones y características para hacer que todo funcione bien. En Unity creemos que el universo de Dios es ordenado. Y aunque tengamos que aceptar situaciones y acontecimientos que no comprendemos totalmente, cuando decretamos orden divino, entramos al reino de las causas y no nos preocupamos por la circunstancia o los acontecimientos. Siguiendo la guía divina, no pensamos en resultados específicos y apartamos nuestra atención del mundo de las formas y la ponemos en Dios, porque solo Él puede producir el orden verdaderamente divino. Viviendo en esa conciencia de orden divino, estamos receptivos al bien. Y aunque el dolor y el sufrimiento pueden estar presentes, tenemos la certeza de que la presencia divina que es en nosotros y en la situación está a cargo de Dios. Y si Dios está a cargo, todo está bien. Porque una de las causas principales del estrés en la vida, la cual hace surgir toda clase de enfermedades físicas y mentales, es la enfermedad del siglo XXI. Pues una de las causas que contribuyen a este estrés que causa enfermedades es tener que tomar decisiones. No es fácil tener que tomar decisiones. Incluso muchos de nosotros, cuando tenemos que tomar decisiones, vamos a buscar un consejo. Y por eso Unity no da consejo. Porque cuando tú das un consejo y las cosas no te salen bien, el otro dice, si no me hubiera llevado de ti, no me pasa. Entonces, el tomar decisiones nos causa estrés. Pero en este día yo quiero decirte que no hay necesidad nunca de tomar decisiones. No hay que tomar decisiones. Lo único que nosotros tenemos que hacer es unificarnos con la presencia de Dios en nuestro interior. Y con su guía nosotros vamos a comenzar a descubrir, entre comillas,
qué hacer y qué camino tomar, reconociendo que la vida es íntegra y completa. Siempre existe la respuesta correcta en esa corriente de poder y sabiduría interna. Es eso en ti y en mí, que sabe más allá de nuestro saber consciente. Solo debemos conectarnos con nuestra divinidad. Si escuchamos calladamente, percibiremos la palabra, y la palabra correcta surgirá, y la guía también. Porque lo único predeterminado que hay en la vida es el desarrollo de esa criatura divina que somos tú y yo. Esto significa, y es importante que lo tomemos en cuenta, que la dirección que tomemos al pedir guía para hacer realidad la formación externa del Cristo morador siempre estará determinada por nuestra conciencia. Y ya sabemos que cuando está determinada por nuestra conciencia, si nuestra conciencia no está unificada con el Cristo morador, las decisiones que tomemos quizás no sean las mejores. Pero lo importante es que nosotros sepamos que hay una intención creativa obrando en nosotros y una fuerza que trasciende los errores y las malas decisiones y que hace que todas las cosas trabajen para bien. Esto lo que significa es que en realidad no puedes elegir equivocadamente o tomar una mala decisión. Cualquier paso que demos a la larga nos guiará a nuestro bien, porque cualquier experiencia negativa que tengamos producirá el desafío para superar el tipo de conciencia en el cual la manifestamos o que hicimos la elección. Así que una elección incorrecta es una elección correcta en ese momento particular. Y es lo que le da fuerza a lo que nosotros decimos aquí, que detrás de todo aparente mal hay un gran bien. Y que el extremo del hombre es la oportunidad de Dios. Si tú tomas una decisión en un momento determinado y no obtienes los resultados esperados, esa decisión realmente no fue incorrecta. Era lo correcto según tu nivel de conciencia en ese momento. Lo que sí puedes saber es que esa decisión, hay algo en ti que trasciende todos esos errores y que eventualmente tú vas a reconocer que no fue lo correcto, aunque lo fue en ese momento, y te vas a levantar a una más alta comprensión de la verdad. Cuando nosotros nos apropiamos de esto, de que esto es así, entonces estamos libres del temor y de las malas decisiones. Porque, como ya vimos, no hay ninguna mala decisión. Y entonces estamos libres para sentirnos de que Dios está a cargo de nosotros y permitimos que fluya esa energía de vida, de luz y sustancia en nosotros. Y es cuando hacemos realidad lo expresado por Jesús en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, no importa la decisión que yo tome, en este momento fue lo correcto para mí. Si sus resultados no fueron buenos, pues esos mismos resultados, hay dentro de mí algo que trasciende ese error y me va a permitir eventualmente levantarme a una más alta comprensión. Entonces, en ese sentido, sabemos que no hay una decisión que tomar, sino una decisión por descubrir lo que nos hace sentir la libertad del Espíritu que en nosotros mora. Tu mente es tu reino y no tiene límites.
El fluir libre de ideas y creatividad es tu herencia. Y la luz la guía. La inspiración, la creatividad, siempre están en ti como recursos en esa supermente que es el Cristo en nosotros. Por eso, en cualquier momento que nosotros enfrentemos una crisis, cuando menos lo pensemos, surge una respuesta. Al reconocer que la solución nunca se encuentra en ese nivel de producción. Es decir, si estamos enfrentando un reto, un problema, nosotros sabemos que la solución no está enfrente del reto, está más allá. ¿Dónde está? Elevar tu pensamiento, tu sentimiento a ese nivel del orden divino que está en ti, decreta el orden divino y descansa en Dios. Porque al centrarnos en la presencia de Dios, nuestra naturaleza crística se desarrolla y nos volvemos conscientes de que somos co-creadores de nuestras vidas y establecemos nuestra intención de expresar nuestra verdadera naturaleza espiritual, nuestra conciencia divina. Cuando pensamos acerca de establecer el reino de los cielos en nosotros, echamos a andar el proceso creativo. Y los que están en la Biblia saben que estamos trabajando con ese proceso creativo, con esos pasos para traer a manifestación lo que nosotros queremos a este plano de las formas. Charles Fillmore nos dice que la humanidad es el jardín de Dios y su tierra es el pensamiento omnipresente. Si la humanidad es el jardín de Dios y su tierra es su pensamiento omnipresente, cuando nosotros nos unificamos con esa conciencia de Dios en nosotros, vamos a traer a manifestación en esa tierra todas las bondades, todo el bien de ese pensamiento omnipresente que es Dios en nosotros. Y con esa certeza nosotros nos vamos a oración, a meditación, con la seguridad de que la respuesta a nuestra situación está en camino. Decía un procurador fiscal que había aquí, no os desesperéis. Pues así mismo, no nos desesperemos por ver resultados inmediatos. Cuando tú entregas una situación a Dios, descansa en Él. Y no tienes que estarle recordándoselo a cada rato. Tú entregaste y descansaste en Dios. Porque si tú descansas en Dios, estás en comunión con Él. Y eso te da el poder para soltar toda limitación personal. Porque el poder trascendente de Cristo nos revela y nos guía en el tiempo y lugar correcto, aquello que nos corresponde hacer y lo que tenemos que saber. Eso significa que el orden debe establecerse primero en nosotros. ¿Cómo establecemos el orden? Aquietando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras reacciones. Entonces nos unificamos con esa presencia Dios, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y comenzamos a ver el mundo de una manera diferente. Porque les decía también en el seminario de Aprendiendo a Desaprender, que el mundo que nosotros vemos es el mundo que nosotros hemos creado, que nosotros lo vamos a ver más de lo que hemos podido crear conscientemente. Si tú ves que las personas son muy amorosas contigo, es porque eso es lo que tú has preparado con tu pensamiento. Si tú ves que nadie te quiere, obviamente nadie te va a querer, porque solamente podemos ver lo que nosotros, con nuestro poder creativo, hemos traído a manifestación. Cuando nosotros cambiamos nuestra visión del mundo, aún una enfermedad mortal nos puede ayudar a valorizar la vida y sus tesoros. Y eso lo hemos visto. Estamos en cantidad de personas que están
viviendo una enfermedad terminal y sin embargo tienen una alegría de vivir que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Pues es así, porque cuando nosotros comenzamos a ver que somos más que esto, podemos valorizar lo que vivimos, porque hay un refrán muy popular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, no vamos a esperar que la vida se nos esté terminando para vivirla a plenitud. No vamos a esperar tener una situación que nos impida disfrutar otras cosas plenas de la vida. Y nosotros, lamentablemente, solamente tomamos en cuenta lo que nos hace falta cuando no lo tenemos. Pero cuando nosotros tenemos esta nueva visión de gozar la vida a plenitud, todo lo que nos presente, que si nos da un limón, hacemos una limonada, pues entonces nosotros vamos a cambiar nuestra perspectiva del mundo, y entonces ahí los celos, la avaricia, los asesinatos, el acoso y el deshonor cesa. ¿Por qué? Porque hemos echado a un lado esa lucha por el poder. Hemos dejado ir. Pero dejar ir es un desafío para la mayoría de nosotros, porque hemos sido criados con el concepto de que debemos estar en control de nuestras vidas para poder tener éxito. Así educamos y así aprendimos que nadie puede tener, que nosotros tenemos que tener el control de la situación, y si no lo tenemos, pues no somos nadie, otro nos manipula. Entonces, realmente es lo contrario, porque cuando tú quieres tener el control de todo, al principio puede que te sientas fuerte, creyendo que puedes dominarte a ti y a los demás. Pero la carga de mantener ese dominio se vuelve casi imposible de sostener. Y nos sentimos agotados. Y un vacío interno se manifiesta en nuestras vidas. Es en ese momento que nosotros debemos dejar ir. Y ahí nosotros decir, Dios, tú estás a cargo. Guíame, muéstrame el camino, estoy listo para seguirlo. Es como decía Lowell Fillmore, ahí es la oportunidad de Dios. Porque cuando tú te cansas y te cansas de buscar una respuesta y no encontrarla, cuando te quedas listo y servido, entonces ahí es que Dios interviene en ti. Debemos dejar que Dios llene nuestro vacío, permitirlo que lleve la carga de ese dominio que hemos tenido. Dios puede hacerlo. Dejemos ir las ansiedades, que Dios se encargue de ellas. Haz de esto un hábito. Unifícate con Dios por lo menos una vez al día. Esto requiere práctica, como lo requiere el manejar un vehículo, el montar bicicleta. Todo requiere una práctica. Y cuando nosotros comencemos a practicar, no vas tú a decir que ahora tengo que irme a unificar con Dios. Estarás unificado con Dios las 24 horas. Y esto te permite liberarte de cualquier patrón de respuesta negativa, porque has entregado a Dios el control de tu ser. Dios nunca deja un vacío. Si una puerta se cierra, nos abre otra. Entonces, nunca nos desampara. Él siempre está obrando en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Cuando nosotros aprendamos a dejar ir y a confiar en Dios, entonces nuestra vida va a mejorar. Porque Él hará que los lugares torcidos se enderecen, que los lugares ásperos se allanen y los lugares torcidos se enderecen. Solo tenemos que dejar ir y que Dios actúe. Y va a llegar una serenidad, una paz en nosotros que es increíble. Tratemos de que cuando estemos en un momento de estrés, decretemos ese orden divino, dejando que Dios actúe. Porque cuando nosotros decimos orden divino, estamos entregando todo a Dios, sabiendo que Dios tiene el control y la respuesta para nuestra necesidad. A veces, una gran mayoría, las cosas no son como nos gustaría que fueran. Tal vez sintamos que nos han tratado ruda o injustamente.
Sin embargo, a pesar de las condiciones externas y de las relaciones difíciles que se nos presentan, nosotros podemos elegir permanecer centrados en el amor de Dios. Porque cuando nosotros decretamos orden divino, el amor de Dios es lo primero que se va a manifestar en nosotros. Y vamos a vencer dudas, temores, ansiedades. Y en ese estado de conciencia nos llenamos de paz. Una paz que sobrepasa toda comprensión humana. Y estamos listos para con claridad y facilidad acogernos y vivir de acuerdo al mandato del Maestro Jesús, nuestro señalador del camino, que nos presenta Mateo 22, 37, 40 y que Rafael nos va a leer. Hágase la luz. Amén. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De todos estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Se hizo la luz. Cuando nosotros decidimos amar a nuestros enemigos, sucede que ya no tenemos enemigos. Y el amor entonces se va a manifestar en nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos nuestras vidas dedicadas al orden divino, dejamos ir cualquier situación que estemos enfrentando. Confiados en Dios, hablamos menos y escuchamos más. Actuamos con firmeza, pero posponemos nuestras acciones hasta que sentimos la presencia divina en nuestro interior. Admitimos que nosotros no sabemos el camino que debemos seguir, pero el Espíritu sí lo sabe, y en el momento correcto somos guiados a dar el siguiente paso, porque sabemos que Dios está a cargo. Cuando nosotros decretamos orden divino, vemos nuestro mundo interno y externo a la manera de Dios, porque le hemos entregado el control en nuestras vidas. El orden divino nos ancla en Dios y nos permite esta paz que aunque los vientos soplen y las olas se precipiten sobre nosotros, estamos conscientes de que el orden divino no evita las tormentas que podamos enfrentar o que estemos enfrentando, pero con seguridad y confianza nos permite descansar en la presencia de Dios y estar en paz en medio de la tormenta. Cuando yo por las cosas que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, y el sin futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta, y muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real, y el Señor viene a mí
y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Y puede ser Él, paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no pueda seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos y en paz en medio de la tormenta. No importa la situación que estés enfrentando, no importa la tormenta que te esté rodeando. Igual que Jesús en la barca, duerme tranquilo y sereno, porque el Cristo está a cargo y te va a dar esa paz en medio de la tormenta. Y cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, tú solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Y muchas veces me he sentido igual que tú. Mi corazón anhela algo real y el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Y puede ser Él, paz en la tormenta, y cuando no pueda seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará sus pasos en paz en medio de la tormenta, y en paz en medio de la Así es, debemos estar en paz en medio de la tormenta, porque además del proceso electoral que nos ocupa y los afanes de nuestra vida diaria, algunas personas están ocupadas por los trastornos de la naturaleza.
E incluso algunos ministros religiosos dicen que estamos cerca del final y toman citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento para justificarlo. Es mi deseo que puedas aceptar que el orden divino es la vida que vivimos. Y sabiendo que la voluntad de Dios es el bien absoluto para cada uno de los habitantes de este planeta, y el universo se ajusta a ese orden perfecto. Nada sucede por casualidad. Todo lo que llega a nuestras vidas es parte de nuestro crecimiento y de nuestra evolución espiritual. Y sabemos que detrás de todo aparente mal siempre hay un gran bien. Si no, pónganse a recordar de aquel noviecito que ustedes tenían, que la dejó plantada y que después salió un malandro. Y ustedes dicen, ay, gracias de lo que me salvé. Y te tocó un alma de Dios. Pero así es todo. En esta carrera que no pude entrar, sin embargo decidí coger aquella y qué bien me ha ido después de ello. Aquella persona que tuvo un accidente y se fracturó una pierna y entonces tuvo que ir a darse terapia y resultó que el terapista fue su compañero después. La señora que le robaron en su casa y el policía que fue a investigar, ella era viuda y ahí el policía le sirvió de consuelo y se casaron. Quiere decir que el orden divino se establece siempre. Y si nosotros comenzamos a ver que todas las cosas son así, vamos a decretar orden divino, reconociendo que es rectitud, el correcto resultado de las cosas, y es lo que debemos afirmar y de lo que nos debemos hacer. Aun cuando parezca que no hay nada que podamos hacer en lo externo, porque por ejemplo, un terremoto, un huracán, quizás en lo externo nosotros no podemos hacer nada. Es una situación confusa, compleja, pero si tú te aquietas y afirmas orden divino, puede que sea la palabra positiva que actúe como un catalítico para comenzar cambios en la dirección correcta. Porque, como decíamos, nuestra forma de pensar y sentir genera una energía, y si nosotros estamos todos estresados, con miedo, con temor, no vamos a ver a veces la situación. Muchas veces a usted se le ha perdido algo en la casa que no lo encuentra y puede estar ahí en sus narices, pero usted no lo ve. Pero cuando usted dice, espérate, voy a tomar una respiración profunda y voy a decir orden divino, y encuentra lo que se le había perdido. Entonces, al serenarnos, al decretar orden divino, nosotros descansamos en Dios y la luz se va a hacer en nuestra situación y vamos a ver salidas que antes no veíamos. Y si no, pues eso era lo que teníamos que vivir, porque tenía algo que aprender y algo que enseñar. Nosotros debemos hacer nuestra parte. ¿Cómo? Manteniéndonos receptivos al poder del Cristo morador, trabajando en y a través de nosotros y en todas las circunstancias y condiciones para hacer que todas las cosas funcionen para bien. Tenemos aquí a Santiago 1:17, que nos afirma esta verdad, que todo funciona para bien en nosotros. Hágase la luz. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Se hizo la luz. O sea, todo lo bueno viene de lo alto, de tu conciencia. Cuando tú te unificas con ese Cristo morador, solo bien va a llegar a tu vida. Solo bien. Porque Dios solamente quiere el bien para ti y para mí. Yo quiero por unos momentitos que cierre tus ojos para que escuchemos una oración en canto. Y yo quiero que tú te vayas apropiando de las letras de esta oración en canto que todos conocemos, pero para que tú examines dentro de ti si realmente lo que dice esa canción tú lo estás viviendo o no lo estás viviendo.
libro nos creó. Sobre todas las cosas fue tan grande el amor del Padre que a su Hijo nos envió. Él nos dijo: ser uno conmigo, como uno yo soy con mi Dios. Dios en mí es fuente de fortaleza. Dios en mí, fuente de provisión. Dios en mí, ya no hay más tristeza. Dios es mi guía, de mi barco el timón. Dios en mí es sabiduría. Dios en mí es quien poder me da. Dios en mí es sustancia divina. Y hoy mi herencia quiero reclamar. Mi herencia divina, soy heredero del Rey del Amor. Tiene un plan perfecto, esa es mi herencia divina, ser uno con Amén. Te preguntaste, ¿estás disfrutando tu herencia divina? Si no estás disfrutando tu herencia divina, pues yo te pido que ahora que te levantes en conciencia como el hijo pródigo y reconozcas que has malgastado tu herencia, pero que estás listo y en orden divino para disfrutarla a plenitud. Que has decidido dar prioridad a los pensamientos y sentimientos que te ayudan a expresar la conciencia crística, a los pensamientos y acciones que dan vida y afirman unidad,
a dejar ir creencias, actitudes y maneras de ser que son contraproducentes y negativas. Que has decidido permitir que esa presencia en ti te guíe. A soltar todo aquello que no es para tu mayor bien, centrándote en lo que fomenta el orden y la armonía. Al dejar ir los apegos y confiar en la guía divina, manifestarás el patrón de bien que es Dios, y así estarás listo para disfrutar tu herencia divina en este aquí y en este ahora. Amén. Todos tenemos la herencia y tenemos dos actitudes: o como el hijo menor, pedirla y malgastarla, y como el hijo mayor, que no se atrevía a disfrutarla porque entendía que si lo hacía iba a perder la gracia de su papá. Yo no sé en cuál de las dos tú estás, si con el hijo menor o con el hijo mayor, pero en este día yo quiero que sepas que tú y yo tenemos derecho a esa herencia para disfrutarla a plenitud, porque todo, absolutamente todo lo que hay, Dios lo ha puesto a nuestra disposición, pero en orden divino. Y eso es lo que tenemos que hacer: reconocer que Dios está a cargo de nuestras vidas y de nuestros asuntos, que no importa absolutamente nada lo que la cultura de la grasa diga o los canales populares de información. Tú y yo sabemos que hay un orden divino, que Dios vela por su universo y vela por ti y por mí, que somos sus criaturas amadas. Y con esta seguridad damos gracias y bendecimos el nombre de Dios. Amén. Entonces, mis queridos amigos y amigas, no te ocupes por resultados electorales, por ciclones, por terremotos y otras condiciones atmosféricas desfavorables. Centrados en la paz de Dios, con seguridad de que su orden divino está establecido en nuestras vidas y en nuestros asuntos, nos levantamos a una más alta comprensión de la verdad. Reconocemos que todo, absolutamente todo, está bien. Que Dios, a través de ti y a través de mí, establece el orden divino en nuestra vida y en la vida de todos nuestros semejantes y en el universo. Con confianza, con seguridad, estamos abiertos, receptivos y obedientes a sus bendiciones. Porque sabemos que sin importar las apariencias, todo lo que se manifiesta y se manifestará será bueno y muy bueno. Y es así en el nombre y por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén.